días. Muy buenos días, diputadas, asesores, asesoras. El día de hoy, el Congreso del Estado de Baja California Sur, en coordinación con la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, llevan a cabo la presentación del libro Cómo ser un asesor legislativo. Presiden esta ceremonia el diputado José María Avilés Castro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 16ª Legislatura. El diputado Eduardo Valentín Van Womer Castro, presidente de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso. El licenciado Fernando Gracia Aguilar, director del Instituto de Estudios Legislativos del H. Congreso del Estado. Y le damos la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Bienvenida a Baja California Sur y al Congreso del Estado de Baja California Sur. También nos acompaña el ingeniero Adrián Chávez Ruiz, oficial mayor de la legislatura. Destacamos la presencia de la diputada Marbella González Díaz, del diputado Luis Armando Díaz, del diputado Fernando Hoyos Aguilar, del diputado Cristian Agúndez Gómez. La presencia de todos ellos valida y certifica el interés de las y los diputados de mejorar el desarrollo de esta legislatura a través de mejorar también el acervo y conocimientos de su personal de asesores. Bienvenidos a todos. Vamos a escuchar el mensaje de bienvenida a cargo del diputado José María Avilés Castro. Muy buenos días. Quiero en primera instancia agradecer profundamente la deferencia de la licenciada Graciela Báez, el que pueda estar en estas tierras remotas de la Baja California Sur para comentar y plantear esta excelente obra que es el libro de cómo ser un asesor legislativo, que creo que es una obra muy oportuna para una figura que se va construyendo sobre la marcha, que se va construyendo sobre la práctica, sobre el trabajo cotidiano, pero que no hay un proceso, un trabajo de construcción, de formación de asesores. Lo platicamos hace un momento con la compañera Graciela y ya habrá de anunciar precisamente en su intervención cómo darle continuidad a un trabajo que hoy estamos iniciando. Por supuesto, agradecer al compañero Fernando Gracia, director del instituto, por haberse preocupado y ocupado de hacer el enlace correspondiente con la licenciada Graciela, secretaria general de la Cámara de Diputados, para que pudiera estar este día con nosotros. Y por supuesto agradecer a los compañeros diputados que nos acompañan y sobre todo a las compañeras y compañeros asesores de este Congreso. Voy a tomar unas partes que vienen en la introducción y una parte del prólogo porque me parece que ilustra así de manera genérica el contenido del libro y la función que tiene por un lado el propio Congreso y por otro lo que es la figura del asesor. En esta obra coordinada por la Secretaría General, por la Secretaria General y que dice así: si la política es algo así como la administración del conflicto, la política parlamentaria es su puesta en escena,
la que supone, entre otras cosas, el hecho de que la retórica tiene aquí una función medular y constructiva. El Congreso es en efecto el espacio de la dialéctica por autonomacia que, a diferencia, por ejemplo, de una institución empresarial, en donde la convergencia sobre los objetivos y la dirección tienen que ser unánimes, so pena de quebrar como organización, y que en el que también yo le agregaría, donde las decisiones son verticales y prácticamente en ocasiones en una misma dirección, su nota constitutiva en el Congreso es la divergencia de objetivos, siendo el contraste y la confrontación y la polémica constante en torno de ellos la materia misma de la que se nutre. No es casual que en algunos sitios se hable de palestra al referirse a un congreso o un parlamento, pues la palestra era precisamente la escuela de lucha de la Grecia antigua, nunca mejor dicho. Y fíjense que viene a colación y a la lectura de esta parte, porque yo siempre lo he comentado, no solamente con los compañeros diputados, sino con los compañeros asesores, que tenemos que entender el conflicto como una situación natural, y hay quienes confunden el conflicto como el pleito, es decir, como el pleito arrabalero, como el vencer al enemigo, cuando el conflicto primero tenemos que reconocerlo. ¿Cómo procesar el conflicto? Es la parte importante en un congreso y es parte de la labor del asesor con el diputado cuando se plantean iniciativas de ley, cuando se tienen que discutir dictámenes, cómo el asunto no es rehuir al conflicto, sino cómo enfrentar este conflicto. Porque finalmente, en ocasiones escuchamos el llamado a la paz, el que hay que llevarnos bien, que somos amigos, sí, pero esto, como lo dice por antonomasia un congreso, tiene que verse el conflicto como algo que construye y precisamente con el cual surge lo mejor de los dictámenes que se presentan en el mismo. Y en esta parte viene diciendo la autora que entre uno y otro momento aparece la figura del asesor legislativo como eslabón estratégico de primer orden, pues es él el que da soporte analítico sobre la base del cual el representante interviene en el cruce polémico y movedizo, según se ha dicho, del debate, la confrontación y luego el poder político parlamentario para tomar decisiones en lo individual y en lo colectivo. Y finalizo. Los asesores son algo más que secretarios particulares, aunque se sitúan en un mismo grado o dentro de un mismo círculo de confianza del legislador de referencia, a quien deben facilitarle el trabajo desde un punto de vista organizativo, técnico, operativo y personal, para encontrar un piso estable en medio de imprescindible e inestable que es la vida social y política. Con estos referentes, con estos párrafos, con estos enunciados, vemos que hay una riqueza importante en este documento que no hemos tenido la posibilidad de leer por completo, hemos estado hojeando y leyendo. Creo que, como aquí lo dice, también es un manual, me parece que es un vademecum para el asesor, es el llevarlo conmigo, el tenerlo, el consultarlo, el que nos permita, por un lado, establecer una mejor relación entre el asesor y el diputado, pero también una relación mucho más profesional, mucho más empática, mucho más dirigida a esta solución del conflicto por parte de los asesores. Yo espero que de esto surjan, como lo comenté hace un momento, otros tipos de actividades que permitan generar una formación más sistemática de las compañeras y los compañeros asesores y que en el cual también podamos estar presentes los diputados, porque finalmente si no hay una empatía en el conocimiento entre el diputado y el asesor, si no pasamos por esta parte de la formación, pues a veces puede haber una falta de comunicación que no nos conduzca a lo que es mejor, que es cómo procesar los trabajos en el Congreso, cómo elaborar un buen dictamen y cómo ponerlo en escena, como bien se dice en el propio texto. Entonces, con esto yo agradezco nuevamente a la compañera Graciela, le damos la más cordial bienvenida, esperando que su estancia más allá de la plática de hoy pueda hacerle agradable. Si no conocía Baja California Sur, bueno, que conozca un pedacito de estas tierras áridas y con un gran calor climático y humano. Bienvenida, licenciada.
Muchas gracias. A través de 16 legislaturas, el Congreso del Estado ha construido las leyes que le dan certidumbre a Baja California Sur y desde el Poder Legislativo se gobierna para bien de los sudcalifornianos. A continuación, vamos a cederle el uso de la voz al oficial mayor, al ingeniero Adrián Chávez Ruiz, que nos dará una exposición de motivos acerca de este importante evento. Muy buenos días a todas y todos, a nuestra invitada. Muchas gracias por visitarnos aquí en este congreso y en nuestra entidad. El pasado 10 de diciembre, los integrantes de esta 16ª legislatura dieron un paso importantísimo para la organización y fortalecimiento de nuestro Poder Legislativo. Se aprobó por unanimidad el Plan de Desarrollo Legislativo de nuestra máxima tribuna sudcaliforniana y en este documento, cuya vigencia se cumple el 30 de agosto del 2024, se establecieron los ejes y las políticas que están implementando para el adecuado avance y funcionamiento de este Poder Legislativo. Es precisamente en el eje rector 7.1, donde habla sobre las políticas para el fortalecimiento del trabajo legislativo y cuyo objetivo estratégico es garantizar que en las etapas del proceso legislativo, presentación de iniciativa, discusión en comisiones, aprobación por el Pleno de Diputados, sanción del titular del Ejecutivo, publicación y el inicio de vigencia, se realice en apego a lo dispuesto por el marco normativo y el principio constitucional de máxima publicidad y evaluación del impacto de la norma sancionada. En este eje rector se encuentra la línea estratégica 716, que tiene como propósito potenciar el compromiso y desempeño de los trabajadores del Congreso, que garantice su profesionalización y ascenso a los niveles de dirección. Y es precisamente que en esta ocasión, considerando el alto valor formativo y didáctico del texto Cómo ser un asesor legislativo, de su autora, la licenciada Gabriela Báez Ricardes, quien actualmente funge como secretaria general de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y quien de manera atenta y solidaria accedió a trasladarse y presentarlo aquí en estas instalaciones de nuestro Congreso, es que este evento se encuadra dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo Legislativo, razón por la cual, en mi calidad de oficial mayor del Congreso de Baja California Sur, le externo mi agradecimiento por su colaboración y acompañamiento a este proceso que hemos iniciado. Muchas gracias. En la actualización del marco jurídico sudcaliforniano existe un vínculo indisoluble entre los legisladores y los asesores, y es por ello que en este evento vamos ya a continuación a cederle el uso de la voz a nuestra ponente. Antes de ello, quisiera dar una breve semblanza de la licenciada Graciela Báez Ricardes. Graciela Báez Ricardes, originaria de la Ciudad de México, estudia la licenciatura en Economía en el ITAM, se titula con una tesis que gana segundo lugar del Concurso Nacional de Investigaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1999. Antes de terminar la licenciatura, realiza el servicio social y prácticas profesionales en Bancomex, donde laboraría por cerca de 10 años, 6 de ellos en Holanda, Bélgica, como consejera comercial. En enero de 2006 vuelve a la Ciudad de México y en diciembre de ese mismo año es nombrada asesora del secretario de Finanzas, Mario Delgado. Dado su perfil de promoción internacional, en mayo de 2018 llega al Fondo Mixto de Promoción Turística como directora general. En 2011 fue nombrada secretaria de Fomento Turístico del Estado de Guerrero. La Agencia Norteamericana de Relaciones Públicas, Mercury Public Affairs,
la invita como directora general para México en febrero de 2015. Fue votada por el Pleno de la Cámara de Diputados como su secretaria general en noviembre de 2018, cargo que ejerce a la fecha y desde donde ha promovido la profesionalización de los funcionarios de la Cámara, así como el acercamiento institucional a la ciudadanía a través de la creación del Portal Ciudadano y del Espacio Cultural San Lázaro. El día de hoy la recibimos con gusto en el Congreso del Estado de Baja California Sur para que nos presente y nos comente el libro de su autoría, Cómo ser un asesor legislativo. Tiene usted el uso de la voz. Les pediríamos a los asistentes, ¿podríamos modificar nuestro asiento para poder vincularnos acá a la pantalla donde se va a hacer una presentación? Adelante, licenciada Graciela. Pero me voy a sentar allá. Ahorita voy a nomás a decir unas palabras para ella. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias al diputado José María Avilés Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política, al diputado Eduardo Valentín Van Borner, de la Diputación Permanente, al diputado Luis Armando Díaz, la diputada Lorena Marbella González, el diputado Fernando Hoyos, el oficial mayor, el ingeniero Adrián Chávez, el licenciado Fernando Gracia, director del Instituto de Estudios, la diputada María Luisa Trejo. Muchas gracias por esta invitación. Déjenme decirles que para nosotros es un motivo de alegría, de orgullo estar aquí con ustedes. Primero que nada porque pues es fruto de este esfuerzo que hicimos, que fue el libro, este libro que ahora les platico un poquito la historia. Y como le comentaba hace ratito al diputado Avilés, pues este libro lo hicimos desde luego pensando en los asesores de la Cámara de Diputados, y una vez que estuvo hecho y que lo imprimimos en talleres gráficos de la Cámara, pues desde que llegamos a la Cámara a finales de 2018, la mentalidad mucho ha sido, bueno, hagamos que muchas de las cosas que suceden aquí salgan de estas puertas, ¿no? Porque la Cámara de Diputados luego es un poco como un búnker, ¿no? Como en el sentido físico, ¿no? Están estas vallas y es difícil entrar, incluso también difícil salir a veces, ¿no? Y luego están las manifestaciones, hay avenidas, está el metro, es decir, es un espacio físico que se percibe como difícil de entrar, difícil de salir, ¿no? Entonces, mi idea siempre ha sido, todo lo que hagamos hay que sacarlo de la Cámara, porque hay muchas cosas buenas que se hacen, pero no se enteran allá afuera, no se entera nadie. Sin embargo, lo que sí tenemos son los medios que continuamente sacan noticias, por lo general negativas. Y esto no es un fenómeno que suceda nada más en México, ¿no? Los parlamentos, por su propia naturaleza, como ya lo comentaba a detalle el diputado Avilés, pues son tienen todo el reflector cuando hay conflictos, y es natural que haya conflictos, ¿no? Porque pues está representada la pluralidad política de un país, o en este caso de un estado, ¿no? Entonces ese conflicto pues genera mucha nota negativa, ¿no? Entonces por lo general los parlamentos siempre tienen muchas notas negativas en los medios de comunicación. Sin embargo, pues hay muchas cosas positivas que comunicar, y si ese esfuerzo no lo hacemos nosotros, los medios nunca lo van a tomar, porque la verdad es que las noticias positivas no son noticias, ¿no? Solamente las negativas son noticias. Entonces, por eso es que cuando hicimos este libro dijimos, pues bueno, además de repartirlo a todos los diputados, a los 500 diputados y a sus asesores, pues habría que enviarlo a todos los gobiernos a todos los congresos estatales, ¿no? Porque pues la labor es prácticamente la misma, y la necesidad sin duda pues también es la misma. Por eso es que lo enviamos a todos los gobiernos estatales, y pues nos dio muchísima alegría que el Congreso del Estado de Baja California Sur nos invitara, ¿no? Estamos felices de estar aquí, agarramos pretexto, decidimos venir en viernes para quedarnos el fin de semana y aprovechar el sol, el calor, el clima, la comida, la gente. Entonces la verdad es que estamos pues muy contentos de estar aquí, de compartir este esfuerzo que hicimos, pero también de tener la posibilidad de tomar unos días para descansar.
pues bueno, voy a pasarme para acá para empezar la presentación y pues bueno, estoy a sus órdenes. Si quieren, durante la presentación me pueden interrumpir, pues me pueden ir haciendo preguntas o al final, como ustedes prefieran, con mucho gusto. Bueno, como verán, titulé la presentación El staff técnico de la Cámara de Diputados. No se llama exactamente como el libro, aunque sí viene el contenido del libro, para darles el contexto, ¿no? Creo que es para acá, ahí está. Esto es lo que vamos a presentar. Les quiero presentar un poco rápidamente cómo está organizada la Cámara de Diputados, que desde luego pues será muy similar aquí al Congreso. Ya que tengamos esa estructura presente, pues cómo la mejoramos, y es ahí donde viene la profesionalización de funcionarios públicos y la de asesores. Para el caso de la Cámara de Diputados, los asesores no son funcionarios públicos, trabajan bajo el esquema del contrato de honorarios, ¿no? Y es por eso que creamos este libro que se llama Cómo ser un asesor legislativo, porque no hay propiamente un programa, ¿no? Y sería difícil construir un programa porque, pues bueno, los asesores tienen perfiles diferentes porque son de grupos parlamentarios diferentes, ¿no? Pero ya lo iremos viendo. Y también un tercer punto que me parece interesante y que tiene que ver con lo que venía comentando ahorita en las palabras que di, es cómo mejoramos el desempeño de la Cámara, pues también acercándonos a la ciudadanía, ¿no? Y los retos que tenemos hacia 2024. ¿Por qué 2024? Porque en principio podría ser el final de mi gestión, pero ustedes saben, los funcionarios públicos sabemos cuándo llegamos, no sabemos cuándo nos vamos, ¿no? Pero en principio ese sería mi horizonte para terminar mi gestión, ¿no? Bueno, está el Pleno de la Cámara de Diputados con 250 diputados, 250 diputadas el día de hoy, comisiones y comités, grupos parlamentarios. Está la mesa directiva que ahorita la preside el diputado Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? Está la Junta de Coordinación Política, que en este momento es presidida por el diputado Rubén Moreira del PRI, Sergio Gutiérrez Luna de Morena, y está la conferencia. Esos son los tres órganos de gobierno de la Cámara. La conferencia es donde se reúne la JUCOPO y la mesa directiva. Y la Secretaría General, a mi cargo, reporta precisamente a estos tres órganos de gobierno, ¿no? Entonces, ahí los he dividido en colores porque, pues, por un lado están los diputados, que es a quien se debe la estructura orgánica de la Cámara, ¿no? Y por otra parte están los funcionarios públicos que están a mi cargo. Y entonces, ¿quién da apoyo técnico a las y los diputados, ¿no? Pues bueno, los asesores, que son contratos de honorarios, y los funcionarios públicos, ¿no? Entonces tenemos asesores en la parte de arriba, asesores de comisiones, de grupos parlamentarios, de diputados, ¿no? Y abajo, en la estructura orgánica, tenemos a los funcionarios públicos. Ahora, ¿qué tipo de asesores hay? Están los funcionarios públicos, pero está también, para el caso de la Cámara de Diputados, hay un asesor pagado por la Cámara de Diputados en un contrato de honorarios. Al menos cada grupo parlamentario paga también un asesor para cada diputado. Luego están las comisiones, hay un secretario técnico que también es un contrato de honorarios y hay 2 asesores por cada comisión que también son contratos de honorarios, y desde luego están los asesores de cada grupo parlamentario. Cada grupo ahí se organiza como mejor convenga. Entonces, esto es un poco como para ponerles el mapa del tipo de asesores y también un poco para tener conciencia que la verdad es que es un grupo bastante numeroso, ¿no? Imaginen ustedes, nada más de entrada, pues tenemos 500, es uno por diputado, pues son 500 asesores, más otro pagado por cada grupo parlamentario, ya llevamos 1000, ¿no? Más los de los grupos parlamentarios y los secretarios técnicos y los asesores de comisiones, pues pueden llegar a ser unas 1.200, 1.300, 1.500 personas, no lo sé, no tengo yo ese dato. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los dueños de los asesores? Son los grupos parlamentarios, ¿no? Entonces, esos no pasan digamos, por la nómina de la Cámara de Diputados, sino por la nómina de los grupos parlamentarios, ¿no? Y cada grupo, pues bueno, pues eso es muy cambiante, a veces tendrá más, a veces tendrá menos, entonces por eso no les puedo dar un número exacto, ¿no? Pero lo que es importante aquí es decirles, pues tenemos alrededor de 1.000, 1.500 personas que son asesores legislativos.
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué apoyo técnico dan asesores y qué apoyo técnico dan los funcionarios públicos? Bueno, los funcionarios públicos, su apoyo debe ser apartidista, imparcial, objetivo y técnicamente impecable. ¿Por qué? Pues porque no pueden pronunciarse hacia favor ni en contra de ninguna fuerza política. El apoyo es institucional y debe estar apegado al proceso legislativo vigente. O sea, es decir, el marco normativo de la Cámara de Diputados que hoy dicta cómo se deben llevar las discusiones, ¿no? Su posición es una plaza de estructura, es decir, son funcionarios públicos, es una plaza de estructura que no necesariamente depende del cambio de legislatura, ¿no? Tenemos muchos funcionarios públicos que llevan trabajando en el área de, me voy a regresar para acá abajo van a ver Secretaría de Servicios Parlamentarios. Hay un funcionario en particular que tiene 54 años trabajando en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, es decir, todas las legislaturas casi han pasado por ahí, él conoce a todos los diputados y él sigue ahí. ¿Por qué? Pues porque conoce muy bien su trabajo y le da estabilidad, ¿no? Algo que, por ejemplo, los asesores no pueden dar. Quiero regresarme también un poquito a esta de acá. Si ven allá arriba donde el diputado Sergio Gutiérrez Luna está tomando protesta, la persona que le está pasando un papel, un guión que dice qué es lo que tiene que decir cuando toma protesta, esa persona es el secretario de Servicios Parlamentarios. Y todas esas personas que van a ver siempre paradas atrás de la mesa directiva no son los asesores de los diputados, son los funcionarios públicos de los diputados que hacen el guión de la sesión, que escriben y están asesorando al diputado, ¿no? Le están diciendo al diputado que sigue en la discusión de ese día, ¿no? Y además que los están apoyando en todas las cuestiones que surgen a lo largo de la discusión, ¿no? Que ustedes saben que se puede a veces complicar mucho, pero ellos están con el marco normativo, o sea, con la ley orgánica del Congreso, con el reglamento, diciendo qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué debería de contestar el diputado. Esos son los funcionarios públicos, digamos, esa es la labor a grandes rasgos de los funcionarios públicos. Ahora bien, ¿cuál es la labor de los asesores? ¿Cuál es la distinción? Bueno, los asesores, para empezar, no son funcionarios públicos, tienen contratos de honorarios. El apoyo es técnico con base a las necesidades del diputado o del grupo parlamentario, es decir, tienen una perspectiva política, ¿no? Y van apegados a la línea de su grupo parlamentario, ¿verdad? Su posición, como ya dije, es un contrato de honorarios que depende generalmente de su diputado o de su grupo parlamentario, es decir, cambian seguido, cada año o cada 3 años, ¿no? Dependiendo ahí la relación que establezcan. Por eso es que agradezco y me parece muy importante que estén aquí presentes diputados, ¿no? Porque sin duda los diputados son los primeros que deben reconocer la importancia del perfil que deben de tener sus asesores, porque pues es una relación, si se me permite la palabra, pues muy íntima, ¿no? El asesor es quien va a estar ahí detrás apoyándolo en todo tipo de decisiones, porque el diputado no está obligado a ser experto en nada, más que en conocer a su comunidad o al distrito, a la circunscripción que representa. Sin embargo, el asesor sí está obligado a tener ciertos conocimientos, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, pues bueno, ya que tenemos como esta estructura, ¿no? de asesores, funcionarios públicos, más o menos lo que hacen los funcionarios públicos, lo que hacen los asesores, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para mejorar el desempeño de la Cámara? Pues por un lado, profesionalizar a los funcionarios públicos, ¿no? ¿Y por qué los separamos? Porque los funcionarios públicos, otra vez, son eso, tienen contratos de funcionarios públicos, son parte de la estructura orgánica, ¿no? Entonces, hay que fortalecer esa parte. Sin embargo, están por otra parte los asesores, que son contratos de honorarios, que también tendríamos que hacer algo a ese respecto. Bien, ¿qué hemos hecho respecto de los funcionarios públicos? Bueno, pues está el servicio de carrera, ¿no? El servicio de carrera es parte de la institucionalidad de un Estado democrático, ¿no? Ahí podemos ver un poco Francia, claro, no inicia exactamente en el año de la Revolución Francesa, pero es ahí donde se sienta la base para que los franceses creen un servicio de carrera, entiendo yo que es el más antiguo que existe en el mundo.
no nada más la Asamblea, que es como se llama en Francia, la Asamblea Nacional, que es el Congreso, sino a nivel ejecutivo. Está el Reino Unido, Estados Unidos, España, que lo crea 100 años después que Estados Unidos, Chile en el año 94 y México. En realidad México lo creó en el año 2000 y ahorita vamos a ver la historia de qué fue lo que pasó. Y nosotros pues traemos varios años de retraso, ¿no? Pero lo importante es pues ahora sí que alcanzar a aquellos que van ganando la carrera, pero sí podemos hacerlo. Ya van a ver. Entonces, ¿qué es un servicio de carrera? Un servicio de carrera no es solamente hacer un concurso para que unos funcionarios ganen una plaza, ¿no? Hay que planear qué cuerpos va a tener una institución, ¿no? Para el caso de la Cámara de Diputados, como ya lo vieron ahí, está la parte de servicios parlamentarios y la parte de servicios administrativos y financieros, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya serían dos cuerpos diferentes. Luego, bueno, hay que establecer las bases de los concursos, hay que establecer muy bien qué perfiles queremos para cada posición y con base en ello organizar un concurso. Hay que también organizar el tema de la formación inicial. Muchos de los funcionarios tal vez vengan con capacidades diferentes, con perfiles diferentes, con estudios diferentes, entonces hay que nivelar esa formación y además hay que tener una formación continua y especializada, ¿no? En la Cámara precisamente es lo que hemos estado haciendo desde que creamos el servicio, retomamos el servicio de carrera, hemos estado dando cursos de formación continua y especializada a los investigadores que hoy tenemos en los centros de estudio. Y luego no nada más eso, lo que no se evalúa, lo que no se mide, no se puede mejorar, ¿no? Entonces hay que evaluar cómo van esos funcionarios públicos, cómo van esas personas del servicio de carrera, dónde están áreas de oportunidad para… ¿Quiere hacer una pregunta? Por favor, adelante, por favor. A los indicadores precisamente que se toman como base para la evaluación del desempeño. Sí, claro que sí. En la siguiente diapositiva, ahí lo puedo expresar con más detalle, con mucho gusto. Y después de eso, pues bueno, ya que los evaluaste y que hubo unos que hicieron un buen trabajo, que están mejores que otros, pues habría que darles algún tipo de promoción, de ascenso, de incentivo, ¿no? Porque pues si no, ¿de qué sirve todo el esfuerzo si no se ve premiado? Claro, desde luego sabemos que en el servicio público este tema de los bonos y los premios no es tan fácil, hay que encontrar por dónde, hay que encontrar cómo sí, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con el servicio de carrera de la Cámara de Diputados? En el año 99, la legislatura 57 creó el servicio de carrera de la Cámara de Diputados al incluirlo en el marco normativo, ¿no? Entonces, en el año 2000 se hizo el primer concurso y eso fue todo lo que se hizo. Se hizo un concurso y fue todo. Por fortuna, como ya estaba, digamos, creado en el estatuto de la Cámara y en la ley orgánica de la Cámara, pues cuando nosotros llegamos en 2018, retomamos eso. A esos compañeros del año 2000 que hicieron un concurso y que quedaron por ahí olvidados, los buscamos, los reunimos, los reevaluamos, sus capacidades, qué experiencia habían tenido en estos 18 años y los reintegramos al servicio de carrera. Y organizamos un concurso nuevo, un nuevo concurso también para… sobre todo, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde decidimos empezar? Por los centros de estudio. ¿Por qué por los centros de estudio? Porque precisamente ese es el apoyo técnico que tienen los diputados por parte de funcionarios públicos en la Cámara de Diputados. Más allá del proceso legislativo, ¿no? Que son estas personas que les decía de servicios parlamentarios que están apoyando las sesiones y las comisiones, está la parte técnica en los centros de estudios de la Cámara de Diputados para apoyarlos ya en cuestiones concretas de iniciativas que van a presentar de diferentes temas, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos centros multidisciplinarios con perfiles de investigadores parlamentarios que son maestros o doctores en Derecho, en Economía, en Ciencia Política, incluso en Física, en Biología, en Química, en muchas materias. ¿Por qué? Pues porque ustedes lo saben muy bien. ¿Qué materias son susceptibles de ser legisladas? Todas. Los diputados no pueden ser expertos, los asesores tampoco pueden ser expertos en todo. Entonces, en los centros de estudio es donde hemos empezado a concentrar a algunos expertos en ciertas materias, ¿no? Y claro, tampoco podemos tenerlos a todos, pero podemos establecer también convenios con instituciones,
como universidades, ¿no? Entonces, vamos avanzando en ese sentido, vamos a consolidar el servicio de carrera. Además de funcionarios públicos, queremos hacer este concurso para secretarios técnicos de comisiones que también van a ingresar al servicio de carrera. Y bueno, aquí vamos implementando el ingreso, formación, evaluación del desempeño. Justo hace un año se integró el último grupo, no es cierto, este año se integró el último grupo de funcionarios públicos. Apenas hicimos la primera evaluación, ¿no? ¿Y cómo los estamos evaluando? Dependiendo qué funciones tengan, es la evaluación para cada uno de ellos. Y es una evaluación muy, digamos, muy completa y de alguna forma sensible, porque no se trata nada más de que hagan un examen, ¿no? Se hacen entrevistas a las personas con las que trabajan, desde sus jefes hasta compañeros, ¿no? Porque se supone que también deben de saber trabajar en equipo algunos temas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que salga en esa encuesta, no es encuesta, en esa evaluación que se hace, tanto de conocimientos como tal, como el cuestionario que se hace a sus compañeros de trabajo. De ahí sale una serie de puntajes y sale una evaluación, ¿no? Ahora bien, se identifican áreas en las cuales está un poco débil el funcionario y por lo tanto se le recomiendan ciertos cursos de capacitación, y aquellas personas que no ha pasado todavía, que salen muy bajos, pues bueno, se les hace un llamado de atención, y porque también hay salidas al servicio de carrera. No quiere decir que porque ya entraron al servicio de carrera ya tienen una plaza segura para toda la vida, ¿no? No queremos que se contaminen, tampoco queremos que sea una camisa de fuerza, ¿no? Queremos que ayude al eficientar el trabajo legislativo, ¿no? Entonces, así es a grandes rasgos. Con mucho gusto, diputado, si le parece, le puedo pasar el detalle. Conformamos la unidad de capacitación y formación permanente, que es la encargada del servicio de carrera de la Cámara. No se había conformado, ya estaba creada desde el año 2000, pero nunca se había conformado, nunca se había contratado al director general y a su equipo. Eso ya lo tenemos, y el director general es una persona experta en este tema, que incluso estudió en Francia, en la École Nationale de Administración. Estudió este tema, tiene un doctorado en servicio de carrera, ¿no? Entonces es una persona muy preparada que nos ha ayudado muchísimo, y entonces él es el que está diseñando. Creamos también un consejo directivo. En este consejo directivo se toman este tipo de decisiones sobre cómo va a ser la evaluación del desempeño, ¿no? Y entonces, si le parece, le puedo enviar como un documento sobre los indicadores y sobre los temas que estamos evaluando continuamente, ¿no? Con mucho gusto. Sí, así es, sí. Y luego, bueno, para cerrar este tema de los funcionarios públicos, pues hasta el momento se han organizado 4 concursos internos y externos a nivel nacional. Han participado más de 1,500 personas y al momento forman parte del servicio de carrera 100 funcionarios, 74 en el cuerpo de investigadores parlamentarios adscritos a los centros de estudio, 20 en el cuerpo técnico parlamentario, es decir, son funcionarios que están apoyando el trabajo en comisiones o el trabajo en pleno, y 6 en diversas áreas, ¿no? En la unidad de igualdad de género, en la unidad de asuntos internacionales y protocolo, y en la Dirección General de Gaceta Parlamentaria. Ahora bien, pasando ya al tema que nos ocupa esta mañana, ¿no? Eso es en cuanto a funcionarios públicos, que les digo, el tema del servicio de carrera está ya en la Ley Orgánica del Congreso, en los estatutos de la Cámara de Diputados. Pero ¿qué hacemos para profesionalizar a los asesores? ¿No? Bueno, pues de entrada reconocer, bueno, tener conciencia de que tienen contratos de honorarios, y esa naturaleza, por la naturaleza misma del trabajo que realizan. Es decir, un diputado puede hoy pedir licencia, toma protesta a su suplente, y pues ese suplente querrá un asesor de su confianza. Probablemente ratifique al asesor del diputado, pero probablemente lo más seguro sea que quiera cambiar al asesor, ¿no? Entonces, precisamente por eso esa es la lógica de que los contratos sean por honorarios, ¿no? Sin embargo, pues las necesidades de formación ahí están, ¿no? Sea de honorarios o no sea de honorarios, ahí están las necesidades de formación, que han sido en la Cámara de Diputados, han sido atendidas, pero yo podría decir que de manera dispersa a través del área de capacitación de recursos humanos
que siempre pues hay cursos de derecho parlamentario, de redacción, de oratoria, de cómo escribir un discurso, siempre hay de historia misma, ¿no? Siempre hay estos cursos, pero están como, digamos, como de manera dispersa y un poco un poco como digo yo, como llamados a misa, el que quiere lo toma y el que no también, ¿no? Pues también en la Cámara somos 7,000 personas, pues sobra gente para el curso que ustedes me digan, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros nos preocupamos para darle un enfoque integral y multidisciplinario y también para ir, poniendo en el reflector a este agente clave que no se le ha dado la importancia al momento, ¿no? Entonces, por eso es que creamos este libro y déjenme contarles un poquito la historia. Cuando yo llego a la Cámara de Diputados, no recuerdo cómo llegó a mí un libro del Parlamento británico que se llama How to be a Parliamentary Assistant, que lo escribió como dicen los británicos, un Member of Parliament, que no es más que un legislador, ¿no? Y cuando lo vi dije, bueno, es que esto lo tenemos que hacer aquí en la Cámara de Diputados de México, ¿no? O sea, tenemos que hacer el símil, que sea una guía para los asesores, porque cada 3 años llegan asesores que vienen más con un perfil político, que estuvieron ayudando al diputado en la Cámara, ¿no? Y que probablemente no tienen conocimiento del proceso legislativo. A lo mejor alguna idea tendrán de tratar con medios de comunicación, pero no necesariamente, ¿no? No tienen tampoco mucho conocimiento de historia de México, historia universal. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, las efemérides es un tema muy importante en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, pues condensamos, hicimos este libro con esa intención, ¿no? Y hacemos una gran referencia de muchas lecturas que se pueden hacer, de muchos temas que se pueden estudiar en el libro, y los hemos también condensado en un portal donde se puede ahí consultar todos los materiales que recomendamos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí. Sí, claro, claro que sí. Hay asesores y hay asesoras. Nada más que con la intención de hacer más fluido el lenguaje de esta presentación, hablo solamente de asesores. Sin embargo, por favor, siéntanse incluidas todas las mujeres, porque hay asesores y asesoras. Por ahí alguien me comentó en Twitter, ¿por qué no se llama el manual del asesor? ¿O por qué no se llama cómo asesorar legislativamente? Bueno, no es necesariamente un manual, porque un manual te dice exactamente lo que tienes que hacer. Este es una referencia y no podemos decirle exactamente al asesor qué es lo que tiene que hacer, porque cada momento es un momento delicado, cada grupo parlamentario es diferente, ¿no? Entonces, esto es una guía, no es un manual. ¿Y cómo asesorar legislativamente? Pues tampoco, porque eso podría ser también materia de un externo, ¿no? De una agencia o de un asesor externo. Entonces, un asesor legislativo o asesora legislativa, ¿no? Es una persona que está ahí al lado del diputado y que tiene una labor muy concreta. Lo que vamos a hacer es resolver con un tema de diseño. Esta es la primera edición del libro, ya vamos a sacar la segunda edición, que con mucho gusto se las vamos a hacer llegar. Lo complementamos, corregimos algunas cosas de edición, algunos temas de edición, y con un tema de diseño es que vamos a resolver para que se sientan incluidos todas y todos. No vamos a poner todes, ¿no? Asesores, ¿no? En términos generales, pero ya todos nos parece demasiado, no vamos a poder incluirlo, pero asesor, asesora, legislativo, legislativa, con eso sí cuenten para la próxima. Pues muy bien, ¿cómo ser un asesor legislativo? Saber, poder y política. Pues de entrada, como ya venía diciendo por ahí, el ejercicio de la actividad política, por un lado, y el saber o conocimiento político o de las políticas públicas por el otro, ¿no? Como decía, muchos de los asesores tienen perfil político porque estuvieron ayudando a su diputado en una cámara, en una campaña. Entonces tienen idea del ejercicio de la actividad política, ¿no? Sin embargo, no tienen mucha idea de la política pública, del conocimiento político. ¿Y a qué me refiero con el tema de las políticas públicas? ¿O qué son las políticas públicas? Bueno, pues es aquella disciplina que nos ayuda a identificar un problema público, a hacer un diagnóstico para poder encontrar la solución puntual, ¿no?
Y eso toca todas las áreas, toca el mismo Congreso, desde luego, porque cuando ustedes están legislando porque precisamente es para regular un tema que se requiere, hay un problema que requiere una regulación, ¿no? Entonces eso ya es materia de políticas públicas y probablemente un asesor no tenga ese conocimiento y ese es el conocimiento que tiene que tenerlo, no así el legislador tiene el ejercicio de la actividad política, no así el otro, puede también tenerlo, pero no está obligado a ello, el legislador es un líder político, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta separación pues como que se define el perfil del asesor legislativo, ¿no? Que no está obligado al ejercicio de la actividad política, ¿no? Pero sí a tener los conocimientos necesarios o las ideas, por lo menos de a quién preguntarle para poder asesorar al legislador, ¿no? Entonces está, por un lado, el saber decidir, ese es el trabajo del legislador, ¿no? Al final del día va a tener que decidir qué legislar o qué comentario, qué sugerencia hacerle al Ejecutivo en la función de control. Y el saber qué decidir es el trabajo del asesor, es decir, el asesor tendría que hacer una investigación para poner sobre la mesa cuáles son las diferentes opciones que un diputado puede considerar para tomar una decisión, ¿no? Entonces, pues la pericia fundamental del legislador es la prudencia de encontrar el momento y lugar adecuados a la toma de decisión, ¿no? Que eso es algo completamente político, ¿no? La función principal de un político es la toma de decisiones. Y la pericia fundamental del asesor tendría que ser la técnica o la capacidad para analizar los problemas sobre los que el legislador va a decidir. Es decir, la del asesor es ayudar a identificar las decisiones que hay que tomar. Algunos ejemplos, ¿no? De tres ejemplos de destacados asesores. Aristóteles, que fue un destacadísimo, no solamente filósofo, sino asesor de Alejandro Magno, el conquistador por excelencia griego, ¿no? Maquiavelo, que fue un funcionario público y consejero de los Medici y de los Sforza en la Italia del Renacimiento, ¿no? Y Dennis McDonough, un asesor, uno de los asesores más completos de Obama, con un alto perfil académico que estudió en las mejores universidades en Estados Unidos. Sin embargo, pues sí interviene ya en el proceso político. O sea, con esto no quiero decir que el asesor no pueda intervenir en el proceso político. Sí puede y lo hace, ¿no? Es nada más que su función más importante tiene que ser la técnica para que los legisladores tengan más información de mejor calidad para poder tomar decisiones, ¿no? El perfil idóneo de un asesor legislativo hoy es combinar las habilidades y la formación académica con las del conocimiento de la burocracia y la política al más alto nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, formación académica, es decir, pues idealmente, deseablemente, un asesor legislativo debe ser licenciado, si no es que maestro. Un legislador no. El legislador no tiene por qué ni terminar la primaria, porque como ya dijimos, el legislador es un líder político. El asesor sí debe de tener al menos una licenciatura y conocer también el medio burocrático donde se va a desenvolver, ¿no? Cuáles son las jerarquías, cuáles son, ¿no? los grupos, cómo funciona la Cámara de Diputados, cómo funciona el Ejecutivo, ¿no? Ahora bien, ¿los asesores legislativos son un exceso o una necesidad? En este tema de la austeridad republicana, que me parece que es muy atinada, porque estando en un país donde hay tantas personas que viven en la pobreza, limitar los recursos, pues me parece que es prudente para asignarlos a quien más lo necesitan. Sin embargo, pues la naturaleza de las funciones de los diputados demanda conocimientos en múltiples áreas, ¿no? En historia, en derecho, políticas públicas, economía, estudios de género, administración pública, ¿no? Y va a ejecutar actividades se necesitan actividades de investigación administrativas, monitoreo de medios, organización de foros, de reuniones, entre otros, ¿no? Pues difícilmente un diputado o una diputada podría hacerlo sin ayuda de sus asesores, ¿no? sin contar con un cuerpo de asesores legislativos en el grupo parlamentario, ¿no? Entonces, pues la respuesta a esa pregunta es sí son necesarios. Y déjenme aquí hacer un pequeño paréntesis y contaros una historia que a mí me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo surge el cuerpo de asesores en la Cámara de Diputados?
Bueno, ustedes saben que en la 57, en la legislatura 57, que es la del año 97, 1997-2000, el PRI pierde la mayoría, ¿no? en la Cámara de Diputados, la mayoría calificada. No, perdón, pierde la mayoría. La mayoría calificada la perdió me parece que fue en la legislatura, en la del 81, 81-82, que es cuando todavía no era el PRD, pero la oposición empieza a ganar más espacio. Y entonces es ahí donde la oposición se da cuenta, nosotros no podemos competir con el nivel de debate y de información que traen los diputados del PRI, porque los diputados del PRI traen toda la información del Ejecutivo. Los diputados del PRI no necesitaban asesores, tenían a todo el staff del Ejecutivo a su disposición, ¿no? Porque pues era el partido hegemónico, el partido en el poder, y pues bueno, tienen la información que quieran en el momento que quieran. ¿Para qué quieren asesores? No los necesitan. Entonces, quien empieza a desarrollar los cuerpos de asesores en la Cámara de Diputados es la oposición. El PRD y el PAN son los que empiezan a desarrollar los cuerpos de asesores porque se dan cuenta que los necesitan. Necesitamos personas bien formadas, inteligentes, que tengan experiencia, que tengan conocimiento, para que nos puedan ayudar a debatir la información que nosotros no tenemos, pero que los que están en el poder sí tienen. Ahí es donde surgen los cuerpos de asesores. Bien, pues ahora, en el contexto de la modernización parlamentaria, pues además de estas materias que vimos así de pasadita, que ahorita vamos a profundizar un poquito más, pues también los asesores deben de saber ahora manejar las nuevas dinámicas, ¿no? De interacción, el correo electrónico, las redes sociales, ¿no? Apoyar también, en el caso de la Cámara de Diputados, del Congreso, pues el uso de las nuevas tecnologías. Ahora los diputados asisten a sesiones semipresenciales, votan vía la aplicación, y pues bueno, además de eso, pues lo que ya habíamos comentado, aplicar criterios de selección y análisis de información efectivos, dada la sobreinformación que hay en Internet. Ya saben, fake news, eso es lo que reina, lo que prevalece, ¿no? Entonces, pues, para que el asesor tenga un criterio para poder discernir qué es lo que vale, qué es lo que no vale, pues necesita una formación, ¿no? Condiciones iniciales ideales del asesor, pues contar con conocimientos generales y habilidades para investigación, administrativas y de comunicación, ¿no? Carreras afines, pues, derecho, ciencia política, sociología, economía, etcétera, ¿no? Sin embargo, y aquí viene el gran tema, déjenme decirles que hoy día en la Cámara de Diputados no hay requisitos para nombrar asesores. Cualquiera puede ser asesor. O sea, allá arriba tenemos, el ideal sería que tenga todos sus conocimientos, que haya terminado una licenciatura. Sin embargo, no hay requisitos. El asesor aprende sobre la marcha, ¿no? Va aprendiendo sobre la marcha, su desarrollo laboral es poco eficiente e inestable. Poco eficiente, ¿por qué? Pues porque pues, si puede, le da tiempo, va al curso, si no, pues está atendiendo al diputado y al mismo tiempo está tratando de agarrar la onda de cómo es la cuestión en el Congreso, ¿no? Y por si eso fuera poco, pues no contribuye a la memoria institucional dada la alta rotación, ¿no? Sí, por favor. Muchas gracias. Si bien es cierto que por supuesto que concuerdo con usted en cuestión de los asesores, en todas las carreras afines que pudieran tener para poder ser asesor, lo cierto es que para ser asesor jurídico en estricto sentido sí debe tener la carrera de Derecho. Entonces ahí creo que en cuanto a asesores jurídicos sí debe de contar con esa carrera. Ahí, bueno, estamos hablando de una generalidad, ¿no? En cuanto a los asesores o asesoras de forma general. Sí, no, completamente. Hay ciertas áreas que pues es indispensable que sean abogados, ¿no? Me parece que, por ejemplo, ya en los grupos parlamentarios sí tienen un pool combinado de asesores, ¿no? Donde tienen abogados y economistas, ¿no? Si no, es muy complicado, ¿no? Pero digamos ya para un diputado, digamos solito, no es necesario que sea abogado, ¿no? Idealmente, pues aunque sea, ¿no? Pero hoy día no tenemos esos requisitos. O sea, aquí el punto es ese, que no hay ni siquiera requisitos. Cualquiera puede ser abogado, cualquiera puede ser asesor.
No cualquiera puede ser, ojo, ojo, yo no soy abogada, pero toda mi familia son abogados, ¿no? Así que yo le tengo mucha estima a los abogados, perdón. Cualquiera puede ser asesor, pero no cualquiera puede ser abogado, no. Entre abogados me vea, ¿verdad? Aquí a ver si llego a la puerta, no, hombre. Bueno, pues la profesionalización con base en un perfil de entrada y un horizonte de formación. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, una formación técnica, ¿no? Que conozcan la técnica y el proceso legislativo, los procedimientos legislativos ordinarios, extraordinarios, procedimientos en el pleno, especiales, pero también que lo combinen con una formación general, capacitación en por lo menos los saberes generales que les voy a decir más adelante, pero bueno, tiene que ver con historia universal, historia de México, ¿no? Economía. ¿Y cuáles son las metas? ¿Cuál tendría que ser las metas de los funcionarios públicos o de los diputados respecto de los asesores? Pues fortalecer y enriquecer el trabajo legislativo y favorecer la trayectoria y carrera política del asesor legislativo. Aquí me permito poner 3 fotos de 3 asesores que conozco personalmente. Fueron asesores de diputados y llegaron a ser Ernesto Cordero, a ser secretario de Hacienda y candidato a la presidencia, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, secretario de Finanzas de la Ciudad de México, ahora presidente de Morena, ¿no? Fue asesor precisamente en la famosa 57 legislatura, fue secretario técnico de la Comisión de Presupuesto y fue asesor cuando el licenciado Marcelo Ebrard fue diputado, ¿no? Y Jerónimo Gutiérrez fue también asesor del PRI y llegó a ser embajador de México en Estados Unidos con Peña Nieto, ¿no? Entonces, estas 3 personas que son además de la misma generación, más o menos, y por cierto, los conozco muy bien porque los 3 son compañeros míos del ITAM, ¿no? Por eso tengo muy claro que fueron asesores y cuál ha sido su carrera, ¿no? Pero ellos empezaron siendo muy jóvenes, empezaron siendo asesores de diputados, ¿no? de legisladores. Entonces, es decir, si podemos ir perfilando el horizonte para los asesores, que los inspiren las figuras que además son de 3 partidos políticos diferentes, así lo quise poner porque pues al final del día así es, ¿no? Pues si ponemos ese horizonte, nos ponemos metas concretas, me parece que podemos ir formando cuadros, que es algo muy necesario, no nada más en el Congreso, sino en general también en el Poder Ejecutivo, ¿no? Y de ser así, pues vamos a tener un poder legislativo efectivo y eficiente. Vamos la memoria institucional se va a preservar, ¿no? Y el asesor va a tener mejores expectativas laborales, ¿no? Si tiene mejores expectativas laborales, seguramente se podrá desarrollar mejor, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la memoria institucional? Tal vez el asesor no juega un papel clave, pero si lo vamos profesionalizando, sí nos puede ayudar a preservar esa memoria institucional, porque el funcionamiento efectivo de los parlamentos reside en gran medida en la formación de su personal, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Los parlamentos que el Ejecutivo y eso favorece la construcción de memoria institucional porque se retienen conocimientos y capacidades de la institución, ¿no? Y eso es algo que luego es difícil en la Cámara en ciertas áreas porque se nos van aquí sobre todo me refiero sobre todo como a las comisiones, ¿no? Las comisiones que hay una rotación enorme, ahí normalmente el personal sindicalizado más bien son los que saben dónde están los expedientes y qué fue lo que pasó en la legislatura fulana, ¿no? Pero no podemos dejar esa memoria institucional a cargo del personal sindicalizado, que si bien hace muy bien su trabajo, pues no tienen el perfil ni tampoco el interés, ¿no? Porque tienen su propio perfil, ¿no? Entonces, ahí el punto son las comisiones, y en las comisiones ¿quiénes están? Están asesores, son asesores que cambian continuamente, la rotación es muy alta, a diferencia de, por ejemplo, el Parlamento británico o el Congreso norteamericano, donde el secretario técnico lleva años, lleva 20 años, ¿no? O hay una posición que ahorita no recuerdo el nombre, que es la persona, hay una persona o un grupo de personas que siempre están presentes en las sesiones,
para que cuando los diputados dicen, bueno, yo propongo tal cosa o vamos a proponer una iniciativa en ese sentido, en ese momento salta ese funcionario y dice, no, eso ya se propuso en tal lado, aquí está el expediente, no funcionó, pasó esto, eso no lo tenemos hoy día en la Cámara de Diputados. Esa memoria institucional no la tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo la podemos ir fomentando? Pues un poco sí, con el tema de los asesores, sobre todo con los secretarios técnicos, a quienes queremos esas plazas de honorarios, las queremos convertir a plazas de estructura. Vamos a verlo ahora más adelante, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿qué debe saber un asesor? Pues saberes generales, ¿no? Historia universal y de México. ¿Por qué? Pues por el contexto, porque las iniciativas deben de tener un contexto, porque también prácticamente, ustedes lo saben muy bien, prácticamente todo lo que pretendemos ya regular o trabajar, alguien lo hizo en alguna parte del mundo, ¿no? Entonces, si el asesor tiene una referencia, pues puede investigar un poquito más al respecto. Les pongo un ejemplo, ahora estamos en la Cámara viendo, bueno, los diputados, la Comisión de Ciencia y Tecnología están por discutir una iniciativa sobre ciberseguridad, regular la ciberseguridad. Los investigadores del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias están haciendo un análisis de la regulación de ciberseguridad en otros países en el mundo, para que sirva como referencia, ¿no? Simplemente no se trata de copiar, sino como de referencia, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante el tema. Derecho, obviamente derecho, no nada más derecho parlamentario, sino derecho en general, ¿no? Ciencia política, entre ellos, desde luego, pues el tema de políticas públicas, que como les decía, es esta disciplina que te ayuda a identificar un problema público, hacer un diagnóstico preciso, identificar cuáles pueden ser las soluciones óptimas e implementarlas, ¿no? Estudios de género, que desde luego es un tema que ha cobrado relevancia y que bueno que así sea. Y administración pública, concretamente el tema de presupuesto público, que es el tema que es el tema más importante que se decide todos los años en la Cámara de Diputados. Saberes específicos, bueno, ¿qué hace un legislador? Hacer leyes, dar seguimiento al ejercicio del gasto del Ejecutivo y a las secciones del Poder Ejecutivo, ser líder político en su distrito, circunscripción, ¿no? Y funciona, o sea, el asesor debe de saber esto de las funciones del legislador, ¿no? Las funciones de la Cámara de Diputados, ¿no? Que pues básicamente es la del control del Ejecutivo en el sentido del presupuesto y del gasto, de la Auditoría Superior de la Federación, y los procedimientos legislativos, ¿no? Que tienen su complejidad, pero bueno, pues ahí están ya escritos, están en la norma, pues hay que leerlos, estudiarlos y sobre todo ir aprendiendo sobre la marcha, ir observando las sesiones, cómo se desarrollan para ir aprendiendo, ¿no? ¿Qué debe saber hacer un asesor? Bueno, ¿cómo hacer una iniciativa de ley? ¿Cómo hacer que una iniciativa de ley prospere? No depende de él nada más, desde luego del grupo parlamentario, del diputado, ¿no? Pero, pues bueno, también hay ciertos temas en los que sí incide definitivamente el asesor, ¿no? Cómo escribir un discurso político parlamentario, el seguimiento de los principales temas de la agenda legislativa de su grupo, ¿no? Saber investigar, no solo recopilar información, sino saber investigar, el análisis continuo de la coyuntura política, ¿no? Es decir, cuáles son, leer, ahora sí que despertarse y leer la síntesis informativa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los temas relevantes para no dar un mal consejo, ¿no? Y cabildear. ¿A qué me refiero con cabildear? Bueno, los diputados, ustedes, los diputados, los asesores todo el tiempo cabildean, ¿no? No se trata como de recibir a un cabildero externo sobre temas de tabasco o refresco, que sí, que eso también, pero no me refiero a ese cabildeo, me refiero al cabildeo interno con el grupo, con los asesores, qué información tienes tú, qué iniciativa va a ir primero, o tú crees que haya posibilidad de que primero entre esta, con quién tendríamos que hablar, ¿no? Ese es el cabildeo, ¿no? Eso también tendría que tener esas habilidades. O sea, es decir, queremos que un asesor sea experto en todo, ¿verdad? Y el pobre está mal pagado y tiene un contrato de honorarios, o sea, sí está difícil, ¿no? La verdad que sí está difícil. Entonces, pues bueno, ya un poco para ir cerrando, ¿no? Algunos consejos prácticos, pues bueno, el aprendizaje continuo, el seguimiento de la agenda legislativa, territorial, revisar diariamente la Gaceta Parlamentaria, seguir las sesiones del Pleno. Ahí es la mejor escuela, es seguir las sesiones del Pleno, cómo se llevan las sesiones del Pleno.
aprovechar los servicios de investigación parlamentaria que ofrecen los centros de estudio, ¿no? Que ese es, digamos, ¿cuál es la diferencia entre la labor de los asesores y la de los centros de estudio? Que los asesores están, digamos, como en el día a día, y el centro de estudios, los diputados pueden pedir algo más de largo plazo, ¿no? O sea, algo como más puntual, por ejemplo, el tema de ciberseguridad, para retomarlo. Esta investigación de comparativa, pues bueno, la están haciendo abogados, expertos en derecho comparado, ¿no? Y lo pidieron hace varios meses. En cambio, el asesor pues está en el día a día de que, bueno, a lo mejor está más viendo detalles, ¿no? Que temas más puntuales. Hacer buenas relaciones con otros asesores, incluyendo los de otros grupos parlamentarios y otros órganos de gobierno y comisiones, y el monitoreo diario de medios de comunicación, redes, ¿no? Ahora, ya el último tema, el asesor y su encuentro con el cuarto poder, la comunicación política, ¿no? Pues es una herramienta para generar influencia sobre la opinión pública en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es decir, van a estar ahí, los medios siempre están ahí. Entonces, hay que saber bien el tema de los medios de comunicación, ¿no? O sea, es decir, es imprescindible que el asesor tenga conocimientos en comunicación, que luego van mucho de la mano de conocimientos básicos y como de sentido común, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes importantes que tiene que comunicar el diputado, su diputado o diputada, ¿no? Escribirlos para tener claridad en ello, ¿no? Y cuál es la oportunidad, en qué momento los debe de saber. Por eso es que es importante que esté informado de la coyuntura, de cuáles son las noticias del día, para que no vaya a dar el legislador o la legisladora una noticia que no viene al caso, o algo que se contrapone con su grupo parlamentario o con su líder político, ¿no? Entonces, como decía Aristóteles, pensar como sabio pero hablar como el vulgo, también ahí está la clave, ¿no? La comunicación debe de ser simple, clara, sencilla, llana, de lo contrario, pues no, ahora sí que ustedes saben bien que no jala, ¿no? El tema de las redes sociales, pues es un tema complejo, ¿no? 8 de cada 10 lo utilizan para acceder a redes sociales, ¿no? Hay una encuesta de la Asociación Mexicana de Internet. En México hay 82 millones de usuarios de Internet que en promedio utilizan 8 horas diarias, y 8 de cada 10 lo utilizan para acceder a redes sociales. O sea, la clave, ya casi les diría, desde luego los reporteros siempre son importantes, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación son y serán importantes, pero las redes sociales cada vez cobran mayor importancia y hay que saber cuándo contestar y cuándo no contestar. Muchas veces es más inteligente no contestar. Muchas veces hay que hacer uso de las virtudes estoicas de templanza, justicia, valentía y sabiduría, a aguantarse las ganas y no contestar ni el Twitter ni el Facebook, porque de ahí se viene una serie de… No, hay que estar en control. Y el asesor debe de tener conciencia de ello para precisamente ayudarle al diputado que baje los ánimos, ¿no? Que baje los ánimos, en vez de acelerarlo, no, sí, ¿cómo es posible? Sí, tú contestas. No, pues no, tiene que ayudar a templarlo, ¿no? Y desempeñarse, de hecho, eso es precisamente desempeñarse como estratega de comunicación, ¿no? Preparar elementos, líneas discursivas, cifras, datos, ¿no? Y pues bueno, con eso terminamos con el libro de cómo ser un asesor legislativo. Como ya les decía, queremos mucho el asesor, le pagamos muy poco, le damos un contrato de 3 meses, que después lo renovamos por otros 3 y así nos lo vamos llevando. La verdad es que sí, es un tema de justicia social y justicia laboral lo que se requiere con los asesores en la Cámara de Diputados. Y nosotros estamos empezando por la parte de los secretarios técnicos, ¿no? No son asesores propiamente, son secretarios técnicos de las comisiones, pero son una figura clave en el desempeño del legislativo. Y la intención, ya hicimos la propuesta, los diputados lo ven de buena manera, para hacer un examen y que pasen a formar parte del servicio de carrera, para ya darle estabilidad y empezar a construir memoria histórica de las comisiones, ¿no? Y por último, les quiero presentar un tema que tiene que ver con la cercanía a la ciudadanía. El portal oficial de la Cámara de Diputados es una herramienta de trabajo interna, ¿no? En el sentido de que la consultamos continuamente para ver
cómo están conformadas las comisiones, ahí se publica la Gaceta Parlamentaria, algunos diputados pidieron licencia, entraron sus suplentes, ¿no? Entonces, es decir, es una herramienta de trabajo interna, pero no le habla nunca de ninguna forma a la ciudadanía en general, a la gente de a pie no le habla. Por eso creamos el Portal Ciudadano. Y en el Portal Ciudadano que tenemos, bueno, la historia de la Cámara de Diputados que se remonta al Senado romano, ¿no? También los espacios del Palacio Legislativo de San Lázaro, que ustedes saben que es patrimonio artístico, porque pues fue construido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que es el mismo que hizo el Museo Nacional de Antropología, la Basílica de Guadalupe, el Estadio Azteca. También ahí tenemos el Espacio Cultural San Lázaro, que es este espacio que hemos creado, que ahora les voy a dar más información, para acercarnos a la ciudadanía de una manera más amable. Este portal está traducido a inglés, a náhuatl y a maya. Y también tenemos ahí publicaciones que están más orientadas hacia el público en general, y aquí le explicamos a la gente también cómo funciona la Cámara de Diputados, por qué hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, etcétera. Detalles en lenguaje simple y llano, con la intención de acercarnos, de acercar la Cámara a la ciudadanía, porque pues ahora sí que si no es difícil querer a quien no conoces, ¿no? Entonces lo que queremos es que nos quieran, porque pues todos los días salen noticias negativas de la Cámara en los medios de comunicación, y la única manera que tenemos para contrarrestarlas es a través de lo que nosotros generemos, ¿no? Entonces pues estamos generando contenidos para diferentes audiencias en diferentes plataformas, en Facebook. Yo los invito a que sigan el Facebook del Espacio Cultural San Lázaro. Ahí todos los cursos obviamente son gratuitos, son en línea. Son cursos de historia, de política, de filosofía, por expertos, por gente que conoce muy bien sus temas, ¿no? Justo esta semana hicimos la Semana del Estoicismo México, fue una semana sobre filosofía estoica. Yo tuve oportunidad de estar en 1 o 2 conferencias. El lenguaje es muy aterrizado, no queremos quedarnos en la estratosfera de la discusión, ¿no? Queremos que eso llegue a la gente y que le sea de utilidad, ¿no? Y lo queremos, bueno, al portal, pues lo queremos posicionar precisamente como un referente de construcción de ciudadanía, porque lo que estamos haciendo a través de él es acercarnos a la ciudadanía, educarlos sobre la importancia de uno de los 3 pilares fundamentales de la República, que es el poder legislativo, ¿no? Está el Espacio Cultural San Lázaro, que nuestra inspiración es la Biblioteca del Congreso de Washington, que además de ser la más grande del mundo, es también un referente de cultura en la capital norteamericana, ¿no? Lo organizamos desde aquí, desde la Secretaría General, y es una plataforma de actividades culturales y académicas vinculadas a las artes, las letras, las humanidades, la filosofía, ¿no? Y estamos también diseñando ahorita un plan vecino de la Cámara para generar sentido de pertenencia y orgullo. Yo siempre he dicho que me parece que somos un vecino muy molesto, porque pues, sí, continuamente tenemos manifestaciones, se cierran las calles, entonces pues queremos empezar por los vecinos, porque los vecinos nos quieran, ¿no? Si no nos quieren los vecinos, pues está difícil que los quiera el resto de la gente, ¿verdad? Entonces queremos empezar por los vecinos. ¿Y cuáles son los retos? Pues bueno, hacia 2024, pues consolidar el servicio de carrera, implementar el concurso del servicio de carrera para secretarios técnicos de comisiones, como ya les comentaba, dar certidumbre al sistema de evaluación e incentivos que le platicaba al diputado. Apenas hicimos una primera evaluación, ¿no? Y ahí tenemos algunas modificaciones que hacer, pues para sí tener un sistema de incentivos, ¿no? Y sí premiar a aquellas personas que han hecho bien su trabajo. Y consolidar la profesionalización de asesores, por otra parte, ¿no? Implementar el curso sobre cómo ser un asesor legislativo. Déjenme decirles que a raíz de este libro ya estamos diseñando en el Centro de Estudio de Derecho e Investigaciones Parlamentarias un curso. Va a ser un curso online, desde luego los vamos a invitar con tiempo para que puedan seguirlo, y va a ser ahora sí que con los expertos de la Cámara, ¿no? Luego van por ahí personas a venderme servicios de capacitación, de que no, mira, nosotros podemos dar cursos de capacitación en derecho parlamentario. Pero pues es que aquí tenemos a los mejores, ¿no? No hay mejores que los que están en la Cámara de Diputados con el tema de derecho parlamentario, ¿no? Y eventualmente queremos llegar a establecer requisitos mínimos para la contratación de asesores, ¿no? Que sí tengan por lo menos una licenciatura, que cursen por lo menos el curso de cómo ser un asesor legislativo, ¿no? Vamos a dar un diploma,
etcétera, vamos a hacer un examen, es decir, queremos ir como profesionalizando. Tiene que ser de manera muy general, porque como ya les decía, los asesores son asesores de diputados o de grupos parlamentarios, que los grupos parlamentarios pues van pues desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, ¿no? Entonces tienen que ser conocimientos generales. Pero con esto estamos convencidos que estamos formando cuadros en beneficio de México. Y pues el objetivo, como decía Platón, el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Entonces la formación que queremos darle a los asesores, desde luego es en beneficio del Congreso, en beneficio de México, pero en beneficio de sí mismos, porque también va a ser para que sean unos buenos ciudadanos. Pues muchas gracias. Bien, nos tomamos un minuto para volver a acomodarnos en auditorio. Vamos a hacer preguntas y respuestas para que la ponente pueda contestarles si es que les ha quedado alguna duda o quieren participar. Y posteriormente ya luego vamos a concluir con un mensaje del presidente de la Diputación Permanente. Adelante, quisiéramos hacer vamos a tomar nota, va el licenciado Atilio Perea, luego la asesora Fanny Martínez, ¿alguien más? El diputado Luis Armando Díaz. Adelante el asesor Atilio Perea. Muchas gracias. Pues nuevamente bienvenida, maestra Graciela Báez, a estas tierras semidesérticas cubiertas de dos mares. Me parece que muy importante su presencia el día de hoy. Yo creo que pudiera generar muchísimos beneficios, ¿no? Y ser incluso un parteaguas, ¿no?, en el Congreso, ¿no?, del Estado de California Sur, ¿no? Yo creo que efectivamente debemos de avanzar en la certificación del cuerpo de asesores, poder tener una serie de elementos, ¿no?, de todos los temas, ¿no?, presupuesto, técnica legislativa, derecho parlamentario, constitucional, temas que de alguna manera los hemos llevado, pero pues no hay un estándar, ¿no? Por ejemplo, hacer una vinculación con la UNAM, con la academia, ¿no? Sí. Y me da mucha atención el tema de la evaluación. Yo creo que será importante ahí ver su experiencia y pues poder compartir, ¿no?, su experiencia en cuanto a la evaluación de los asesores, ¿no? Yo la verdad, en su momento fui oficial mayor y en su momento pues, plantearon cómo evaluar, ¿no? Pero si ahí tienen la experiencia, me parece muy importante. Muchas gracias. Gracias. Pues miren, la verdad es que no tenemos experiencia evaluando asesores, ¿no? Escapa en tanto a mi función, porque los asesores no los contrato, bueno, sí los contratamos, algunos los pagamos porque, como decía, la Cámara de Diputados paga un asesor a cada diputado, pero en realidad el grueso de los asesores lo pagan los grupos parlamentarios. Entonces, no los podemos evaluar porque en realidad contratamos pues el currículum que me manda el diputado, ¿no? Y no soy yo para cuestionar quién quiere como asesor un diputado, ¿no? Sin embargo, la intención sería avanzar, ¿no? Esto obviamente se hace con los grupos, con los órganos de gobierno, ¿no? Avanzar en el sentido de que primero vamos a hacer el curso, ¿no? Vamos a convocar a todos los asesores que lo tomen, ¿no? Vamos a hacer tal vez una primera autoevaluación, una evaluación para ver qué tanto sirvió, qué tanto aprendió el asesor, ¿no? Y por ahí, y hay que ir como que poco a poco, ¿no? Hay que ir poco a poco porque al final del día, pues bueno, el diputado pues está en todo su derecho. Ustedes saben, los diputados no pueden ser reconvenidos en sus opiniones, ¿no?, ni tampoco en sus votos. Entonces, el área administrativa no le puede imponer al diputado ningún tema, ¿no? O sea, él es quien decide, pero poco a poco podemos ir avanzando, tal vez en convencerlos, ¿no?, en hacerles ver que mientras más preparado esté el asesor, mejor desempeño van a tener los diputados en la Cámara, ¿no? Entonces, te diría simplemente eso. Vamos a lanzar este curso, lo estamos preparando con el centro, vamos a invitar a algunos especialistas de ciertas materias, sobre todo como de historia de México, que sean, algunos van a ser de la UNAM o del Colegio de México. Va a ser en línea, lo vamos a dejar grabado, porque la intención es que pues
que lo aproveche la mayor parte de la gente. Ya una vez que lo tienes grabado, lo subes a las redes y ahí se queda y que la gente lo haga cuando quiera, ¿no? Pero que lo haga. Y luego, bueno, yo creo que poco a poco vamos a ir viendo cómo pues cómo lo hacemos obligatorio, ¿no? Yo creo que eventualmente tendría que ser obligatorio, pero esa ya va a ser una decisión de los diputados, de los órganos de gobierno que decidan, ¿sabes qué? Ok, por lo menos si no tienen licenciatura, es obligatorio que al año de que ya llegó a la Cámara haya tomado este curso, ¿no? Me imagino una cosa así, pero la verdad es que, te soy sincera, ahorita estamos concentrados en que salga este curso y luego poco a poco con los diputados vamos a ir construyendo cuál es la mejor forma para que se haga obligatorio o para que saquen mayor provecho tanto asesores como diputados. Muchas gracias. En el respeto a la autonomía de las legislaturas de los estados y con respecto a la estructura que usted bien ha manejado en toda su exposición, habla de toda la cuestión del desarrollo que debe de hacer un asesor legislativo. Y por otro lado, la cuestión de los secretarios técnicos de comisiones y sucesivamente también en el servicio civil de carrera o en el servicio de carrera. Pero en este primer sentido de la autonomía de las legislaturas de los estados, ¿cuántas, si es que tiene el dato, esta estructura que usted nos expone, en cuántas legislaturas está corriendo en ese mismo sentido? Porque si tomamos en consideración lo primero que he dicho, pues sería cuestión de ver cómo se ha venido desarrollando toda su estructura de trabajo legislativo, hablando en cuestión de todos los trabajadores que en ello influyen. Por otro lado, hablemos en cuanto al sindicato, que eso lo dejaría mejor un poquito aparte. Vayámonos en la otra que usted bien lo desarrolló. Para efecto de ver toda la cuestión de escalafones, de sueldos, de toda esta estructura, ¿cuántas legislaturas ya lo tienen como usted lo plantea? Y en ese respeto, si es viable, porque sería cuestión de ver en cada una en particular para efecto de respetar los derechos de las y los trabajadores, hablando de esta estructura en particular. Entonces sí me gustaría saber si tiene algún elemento de que en cuántas legislaturas ya tienen implementado esto, si tiene al respecto alguna información. Sí. Se refiere a la estructura de los asesores con contratos de honorarios y los funcionarios públicos. La estructura en específico, ¿cómo usted desarrolla en cuanto a, desde la Cámara de Diputados, cómo se está implementando los asesores? Si me equivoco, corríjame, que los asesores, por un lado cualquiera puede ser asesor, es lo que menciona. Sí, sí. Habla de ciertas carreras, entre ellas la de Derecho, Ciencias Políticas, Economía y demás. Habla de un tiempo, eso es por un lado, para ser asesor. Pero en la función de los asesores y en la estructura organizacional, en esa función, también la de los secretarios técnicos y otras en el servicio. O sea, si todas esas funciones, en esos tres asesores, bueno, es que yo lo que recuerdo es que manejo asesores. Y por otro lado, asesores, secretarios técnicos, y por otro lado, lo que es el servicio civil para efecto de escalafón. Entonces, okay. O funcionarios. Okay. Efectivamente. Entonces, a esos tres, sí. Así está funcionando ahorita la Cámara Federal. Sí. Pero en esa estructura, ¿cuántas legislaturas están funcionando de la misma manera? Porque, repito, de acuerdo a la autonomía de cada una de ellas, seguramente deben tener otra función distinta, aun cuando la función específica
de la labor legislativa que corre dentro de los palacios legislativos, pues obviamente en ese es un procedimiento legislativo que debe ser prácticamente igual, pero específicamente en esos tres. Sí. Bueno, la ley orgánica del Congreso me parece que es del año, la que está ahorita vigente, es del año 2000, me parece. Entonces, desde el año 2000, y ya se mencionaba cuerpos de asesores, ya desde los años 80, que era cuando les decía que PAN y PRD empezaron a constituir su grupo de asesores, ¿no? Luego, en el año 2000, ahí es cuando se crea el servicio de carrera, pero nunca realmente se implementa hasta 2018 que llegamos nosotros, y ya había toda una estructura, prácticamente ya estaba todo en papel, nada más que nunca se implementó, ¿no? Y el tema de los funcionarios públicos, en efecto, por un lado está como los contratos de funcionarios públicos que no están en el servicio y los que sí están en el servicio, y digamos que los rigen en normatividades diferentes, ¿no? Ahora, si se refiere por legislaturas, cuando dice desde qué legislatura estás, bueno, apenas la legislatura anterior, ¿no? Ahorita estamos en la 65, la 64, desde 2019 rescatamos el servicio de carrera de la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora, si se refiere a congresos estatales, la verdad ahí sí, le soy sincera, desconozco cómo están trabajando los congresos estatales, a lo mejor tal vez por amigos sé cómo están algunos de ellos, pero no tengo conocimiento. En la Cámara de Diputados, así es como estamos ahorita, los funcionarios públicos, esta estructura, la Secretaría General se creó, me parece, que en la Ley Orgánica del año 2000, ¿no? Antes era Oficialía Mayor, se crea la Secretaría General en el 2000, y pues bueno, rescatamos nosotros en 2018 lo del servicio de carrera, y en efecto los rigen normatividades diferentes a los funcionarios públicos que al servicio de carrera. Muchas gracias. Sí. Diputado Luis Armando Díaz. Muy bien, nuevamente, compañeras, compañeros, buenos días. Más que una pregunta, creo yo que hace un momento cuando yo preguntaba acerca de cuáles eran los indicadores para la evaluación del desempeño, creo yo que es importante, al menos en nuestra legislatura o nuestro poder legislativo, y ahí, amiga Fanny, pues creo que nos queda claro los que estamos aquí, que estamos todavía como en pañales, ¿no? En términos de la organización interna como poder legislativo, en términos de estructura y todo lo que veíamos como a nivel federal se encuentra nuestra Cámara de Diputados. Eso sugiere obviamente que ya en el interés nuestro por poder tener en materia de organización un reacomodo, si ustedes quieren, de la estructura orgánica del Poder Legislativo, sí tenemos que ser muy acuciosos en observar esta parte, pues. El tema de sí trabajar para efecto de poder ordenar nuestra casa, de sí tener la parte orgánica y estructural del Poder Legislativo de tal manera que vayamos, nos actualicemos, que vayamos a la vanguardia en términos de un poder que somos, pero también eso implica el hecho de que quienes concurrimos, los que estamos de paso por 3 años, pero que la herencia que podamos dejar es que efectivamente, de acuerdo a nuestra ley orgánica del Poder Legislativo, podamos trabajar para que podamos ordenarnos. Y ahí incluye también el trabajo de cada una de las áreas, incluyendo los asesores y las asesoras. Y en ese tema me voy a detener un poquito, porque sí creo yo importante que quienes tenemos la oportunidad de llegar aquí en nuestra función de legislador, diputado, diputada, sí tenemos que ser de alguna manera o tener un tanto de humildad para poder entender cuál es la función del asesor o la asesora, porque a veces llegamos los diputados y nos creemos que bordados a mano, exacto, que todos sabemos, cuando realmente lo que venimos a hacer sí es legislar porque es nuestra función, pero venimos a aprender también y venimos a ampliar el conocimiento, porque dada la función neta de legislar, lo que sugiere es que tengamos que entonces integrarnos en un equipo con los asesores y asesoras, pues para garantizar que el producto, que son las leyes, decretos, etcétera, etcétera, vaya en el sentido más correcto, porque tiene un impacto político, social y económico para nuestro Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo, y es una invitación a todos y a todas, incluyendo a los diputados y diputadas, es que sí urge que nos pongamos a trabajar en el tema
de reformar nuestra ley orgánica, de ordenarnos al interior, de establecer bien las funciones, las categorías, los tabuladores, lo que no tenemos y que a veces estamos como a salto de mata sacando la chamba en un poder tan importante que no solamente es el contrapeso de los otros dos poderes, sino que es el que dicta, por supuesto, pues la convivencia en la entidad. Entonces, en ese sentido, yo creo, insisto, yo sí creo darle importancia a la labor del asesor, de la asesora. Yo no distinguiría yo si es jurídico, parlamentario, creo que legislativo es el término correcto, porque al final de cuentas es un poder legislativo que le da, insisto, al Estado ese marco jurídico para una convivencia cotidiana que nos hace emerger como un Estado que somos, y coincido, lo que no conocemos, pues cómo lo vamos a querer. Gracias. Gracias. Permítanme mencionar algo que no hemos mencionado, pero que es clave precisamente para fortalecer tanto el trabajo legislativo como lo de la profesionalización de asesores, es el hecho de que ahora los diputados se pueden reelegir, ¿no? A mí me parece que eso va a ayudar muchísimo a fortalecer al Poder Legislativo, a hacer carrera en el Poder Legislativo, tanto asesores como los propios diputados, a generar memoria institucional, ¿no? Estamos viviendo una nueva realidad y creo que es en beneficio del Poder Legislativo. Asesora, la licenciada Estrella, adelante. Lo voy a pasar acá. Sí, buenas tardes. Primero agradecerle y felicitarle a usted y a su equipo que tuvieron esa visión de elaborar este libro, porque sí es cierto que en los congresos a veces no hay una continuidad de trabajo administrativo, entonces difícilmente se hace esa organización, ese organigrama, esos manuales y demás. Y bueno, en esta legislatura se están esforzando los diputados, se están involucrando en ese trabajo para dejar un legado, ¿no? Porque yo les comentaba, desafortunadamente el Congreso se convierte, o los congresos en general se convierten en como si fueran casas de arrendamiento. Llegan los diputados y las diputadas, ejercen su diputación y no hay mejoras para la casa. Entonces las mejoras deben de ser administrativas y desde lo legislativo, ¿verdad? Para que sean permanentes, para que si acaso mejoren, no se empeoren. Entonces, este libro creo yo que encuadra todo ese trabajo, toda esa organización. Y bueno, para mi pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer nosotros para alcanzar también esos cursos? Dijo usted, los están subiendo a las redes para tener acceso a esos cursos, a esas capacitaciones que si nos podrán incluir. Y bueno, también los cursos, el Instituto de Estudios Legislativos de aquí de Baja California Sur también se está esforzando en eso, ¿no? Pero sí quisiéramos mantener el contacto para que se bajen los cursos. ¿Eso es posible? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. A través de el Facebook del Espacio Cultural San Lázaro, ahí es donde se suben los cursos, ¿verdad, Eli? En el Espacio Cultural San Lázaro, en las redes sociales del Espacio Cultural San Lázaro, que es en Facebook, ahí es donde se pasan en línea y ahí es donde se quedan, pero también creo que en YouTube. Pero lo checamos, apenas ahorita lo estamos armando el curso, y ya cuando lo vayamos a lanzar, que también lo pueden seguir en vivo en Zoom, ¿no? O luego también en el canal del Congreso lo van a poder seguir. Estamos armando todo eso. Ya que lo tengamos, con muchísimo gusto se los hacemos llegar, ¿no? Y entonces los vamos a tener presentes para invitarlos. También cuando podemos firmar un convenio con el Instituto de Estudios de aquí para ayudarlos con los temas, o simplemente para que todo lo que hagamos ustedes tengan conocimiento y lo puedan ver, ¿no? Ajá. Y también sobre esa memoria institucional, cómo hacer también para recabar todo eso y que no se vaya a morir esa memoria, que hay, pues solamente quienes tenemos muchos años aquí podemos irla escribiendo,
y que no se pierda esa memoria institucional, porque esa también sirve como experiencia para no repetir los mismos errores. Exacto. Que son más bien horrores legislativos. Sí, sí, así es. Frankenstein. Bien, antes de continuar con el siguiente punto, bien, quisiera nada más agradecer la presencia de la diputada María Luisa Trejo Piñuelas, se integró en el momento, y también a la parte del Poder Ejecutivo, a la licenciada Maritza Satarain Valero, subsecretaria de Enlace Legislativo del Poder Ejecutivo con el Congreso del Estado. La licenciada Florina Plateros Beltrán, asesora del Congreso. Muchísimas gracias. Pues primero darle la bienvenida, celebro que esté aquí en tierras californianas, licenciada Graciela Báez, muy importante la aportación que está haciendo desde lo que ustedes han estudiado, investigado. Yo creo que el Congreso del Estado está en una área de oportunidad excelente ahorita. Somos prácticamente, al igual que Quintana Roo, pues los congresos jóvenes, ¿no? Digámoslo así, y que es importante esta reforma administrativa interna, primeramente que se dé antes de poder proceder a toda esta parte del trabajo de asesoría, ¿no? De cómo irle dando ese formato, ese estatus, este reconocimiento a quienes sí nos hemos venido forjando desde hace muchísimos años en la tarea legislativa, y esta visión también multidisciplinaria que convergen, ¿no? En los perfiles de los asesores parlamentarios, en el caso de aquí, los jurídicos, o quienes ya tenemos la oportunidad de tener una carrera también de abogado, de ciencias políticas, de administración pública, como es mi caso y el de muchos compañeros también aquí, y que en este estudio de oportunidad de reconocer primeramente que no hemos crecido internamente como Poder Legislativo para sentar las bases de organización y esa parte administrativa que seguramente de ahí pues emerge este proceso, ¿no? De poder darle realmente la importancia a quienes sí tenemos esa función. Entonces me parece que ahorita en este estándar de evaluación de los congresos latinoamericanos, incluso del país, porque sabemos que también las leyes se evalúan, ¿verdad? Los congresos y los poderes de los estados también se evalúan, tienen un puntaje. Entonces, en esa construcción, pues yo celebro que esté aquí también al diputado Eduardo Van Gomer, que ahora preside la presidencia de la Diputación Permanente, y de los diputados aquí, diputadas aquí presentes, ¿no? Entonces, pues que estamos con el mayor ánimo, quienes ya tenemos años en esta tarea de poder participar. También considero que es importante los centros de estudio de género que tiene también la Cámara, el Instituto Belisario Domínguez, otros institutos también dentro que le están aportando muchísimas investigaciones y documentos a los congresos de los estados, y en materia también, que de ser posible también se valorara el poder hacer algún convenio de capacitación en este caso con el Congreso del Estado de Baja California Sur, para que también ese curso que comentas sí podamos acceder, pero que también podamos acceder a esa escala de la profesionalización en el trabajo de asesoría, ¿no? Muchas gracias. Sí, claro que sí, con mucho gusto los vamos a tener presentes para cuando lancemos el curso, cuando lo tengamos listo. Y también estoy por plantear la organización de un foro de investigación parlamentaria hacia finales de este año, ¿no? Si me lo autorizan los órganos de gobierno de la Cámara, los vamos a invitar para que estén presentes o vía Zoom, ¿no? Vamos a traer, la idea es invitar a varios pues expertos en temas de investigación parlamentaria de otros congresos en el mundo, que vengan a la Ciudad de México y que nos platiquen su experiencia, definitivamente fortaleciendo los centros de estudio, que es lo que hemos venido haciendo. Ahí es parte de la clave para fortalecer también pues al staff técnico de los diputados y por lo tanto al Poder Legislativo, ¿no? Y nosotros, además el propio Centro para el Logro de la Igualdad de Género, ¿no? Lo que hemos hecho es
tomar personas que tienen, bueno, a través del concurso, porque forman parte del servicio de carrera, las contratamos como investigadores que conocen bien la perspectiva de género para que trabajen en los centros de derecho de derecho e investigación parlamentaria y de presupuesto, o sea, de finanzas públicas, ¿no? Para que el tema de género no esté solamente de manera aislada, que sí, desde luego hay unos temas que pueden investigarse, pero me parece que la perspectiva de género tendría que estar presente en todos y cada una de las cosas que se analizan, ¿no? Por eso es que no basta con tener un centro, más bien hay que introducir la perspectiva de género en los otros centros también. Pues muchas gracias. Bien, queremos, gracias, licenciada. Queremos informarle que hay libros para los presentes, aquí se encuentran, se va a entregar a los que estamos aquí para que alcancen. Quizás algunos digan, es que no vino, pero bueno, vamos a privilegiar a los que están en la reunión para que puedan tenerse. La licenciada al término va a dedicarlos de manera personal para quien guste, va a estar firmando los libros. Y bien, una vez concluida esta ronda de preguntas y respuestas, vamos a cederle el uso de la voz para que dé su mensaje y clausura de esta presentación del libro Cómo ser un asesor legislativo al señor diputado Eduardo Valentín Vangomer Castro, presidente de la Diputación Permanente. Muchísimas gracias, muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan esta mañana. De verdad que es un honor contar con la presencia de la licenciada Graciela Báez Ricardes, a quien agradecemos enormemente su presencia aquí en el Congreso de Baja California Sur, pero también le agradecemos muchísimo haber compartido esas expresiones, esos comentarios, que sin duda en nuestro quehacer legislativo es muy enriquecedor. Entonces, muchas gracias por eso también y bienvenida a Baja California Sur, licenciada. Es un compromiso y una necesidad de los poderes legislativos locales avanzar en la capacitación y profesionalización de sus cuerpos técnicos, pues como todos sabemos, la dinámica legislativa y jurídica en general son cambiantes y están en constante evolución, pues atienden al reclamo de los ciudadanos que mediante diversas vías reclaman la actualización de las normas que rigen nuestra convivencia social. Y es en este sentido que la actual legislatura de este Congreso ha tomado diversas medidas para contribuir a la capacitación de su cuerpo de asesores con el único fin de que nuestro Estado cuente con un trabajo legislativo de calidad. Para nosotros, escuchar la visión de alguien que desempeña tan importante cargo en la Cámara de Diputados Federal es verdaderamente invaluable, pues la estructura jurídica del país bajo el esquema federal de división de atribuciones y competencias nos obliga a seguir de cerca y mantenernos estrechamente ligados al quehacer del Congreso Federal. También la armonización del marco jurídico y la actualización de nuestros procesos legislativos son dos grandes ingredientes fundamentales para que esta soberanía pueda cumplir cabalmente con su compromiso de representar los intereses de la población y darnos también a nosotros mismos en el ejercicio de esta soberanía el marco jurídico que habrá de regir las relaciones sociales y políticas de la sociedad. Es por ello que me congratulo enormemente del presente evento, dejando desde luego las puertas abiertas para próximas colaboraciones. Les agradezco mucho a todo el personal que asistieron el día de hoy y que se dieron cita aquí. Por supuesto, de nueva cuenta, gracias a nuestra invitada. Enhorabuena para todas y todos. Por último, queremos hacer la entrega formal de un pequeño presente que tenemos de parte de esta 16ª legislatura y del Congreso del Estado a nuestra invitada especial, que son un par de libros de autoría, uno de ellos de Fernando Jordán, el otro México se titula, y el otro libro es El origen de la palabra California, ambos de autoría sudcaliforniana y que cuentan con una gran parte de información de nuestro estado y nuestra historia. Entonces, muchísimas gracias de nueva cuenta,
licenciada. Le hacemos entrega aquí. Muchas gracias. Te dejo el... Sí. Bien. Se va a hacer una entrega simbólica de unos libros por parte del Presidium y al término de ella nos tomaremos una foto con la ponente y los diputados y se va a entregar los libros a cada uno para la dedicatoria. Le vamos a pedir de manera que nos acompañen aquí, le vamos a pedir a un legislador, a 2 asesoras, le vamos a pedir a la diputada María Luisa Trejo, al asesor Carlos Soto, a la asesora Susana Alicia Martínez Estrella y a la asesora Maite Loaiza que pasen para recibir de manera simbólica estos libros de cómo ser un asesor legislativo. Adelante, asesor Soto. Un fuerte aplauso para los compañeros y compañeras. Bien, le pediríamos a la mesa que con el auditorio como está, pudieran pasar al frente para tomarnos una foto hacia allá y los compañeros camarógrafos que nos vayan a tomar la foto oficial y nos pongamos de pie para que nos acompañen y la foto salga hacia allá. Y posterior, sí, que pusieran ustedes enfrente como está el auditorio, porque a menos que no caben todos, sí, enfrente. Diputados, al frente, compañeros, pongámonos de pie y acerquémonos todos para tomarnos una foto para que, como dice la licenciada, quede memoria histórica de este importante evento de donde se presentó el libro Cómo ser un asesor legislativo. Acérquense sin miedo, compañeros y compañeras. Una por acá, por favor. 3. Sonrían. 1. Listo. Ahora acá con Marco. 1, 2, 3. Gracias. Bien. Luego de la foto oficial, se van a dedicar los libros por parte de la ponente para que no se retiren, compañeras y compañeros.